A mí me gusta en lo personal mucho la historia de Pedro. Me emociona cuando leo la historia de Pedro, lo que Dios hace por medio de este hombre. Pero me llama la atención lo que pasó con Pedro, lo que Pedro tuvo que vivir para llegar a ser lo que llegó a ser. Y dice que bueno, el Señor llega un momento en el que dice: alguien me va a entregar, voy a dar mi vida, voy a morir. Y Pedro se conocía por ser ese joven apasionado por las cosas de Dios. Pedro se conocía por su vigor, por su, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pedro se conocía por su anticipación ante las cosas. Eso tiene una palabra, pero no la tengo aquí, se me fue la paloma. Pero Pedro era conocido por eso, porque Pedro siempre estaba dispuesto, pero no es otra palabra. Pedro siempre estaba en todo. Si usted ve la historia, Jesús siempre andaba por ahí. Cada que Jesús iba a hacer algo, mencionaba a Pedro. Pedro siempre estaba. Pedro estaba en todo. Pedro era ese personaje que no se perdía la movida de un catre, como decimos por ahí. Pedro está en todo. Pedro tenía pasión por las cosas de Dios. Pedro tenía fervor por las cosas de Dios. Pedro era ese que ante los demás demostraba su amor hacia Dios. Era el que decía: Señor, yo por usted doy la vida. Señor, yo por usted me hago matar. Cuando estaba con los demás, cuando estaba rodeado de sus amigos, Pedro siempre hacía reflejar que era el que más amaba, tenía la pasión por Dios. Siempre se notaba eso en Pedro. Pero llega ese momento en el que le dice: Señor, yo por usted doy la vida. Doy la vida, yo por usted hago lo que sea. Pero el Señor, ya conociendo todo, le dice: Pedro, estás hablando mucho, porque delante de todos estás diciendo esto, pero tus hechos están demostrando otras cosas. Tus hechos van a demostrar otras cosas. Es muy fácil decir que le amamos, es muy fácil decir que amamos, es muy fácil hablar, pero demostrar es otra cosa. Y Pedro con su pasión, Pedro ahí con su vigor, Pedro estaba ahí en su pasión por Dios y decía: Señor, no, eso es mentira. ¿Cómo se le ocurre que yo te voy a negar? Yo por usted voy a dar la vida. Y llega ese momento cuando van a arrestar al Señor, que Jesús estando ahí con todos ellos, y cuando llegan y hacen el complot y llegan ante Jesús y lo van a tomar, Pedro toma ese vigor, haciendo valer las palabras que había dicho minutos atrás, y llega y saca su espada por allá y: no, yo no voy a dejar que se lo lleven, porque como había dicho antes, por ti daré la vida, decía Pedro. Ahí cuando estaba con sus amigos, cuando estaba ahí rodeado, Pedro se levantó y dijo: Pedro no tiró a cortarle la oreja. Pedro tiró, yo digo que tiró a mocharle la cabeza, pero le alcanzó solamente a coger la oreja, porque él quería hacer valer con sus hechos lo que había dicho antes. Pero ante los demás es muy fácil expresarse, es muy fácil decir. Y claro, para que todo el mundo nos vea. Y Pedro estaba ahí delante de todos y decía: por usted me hago matar, por usted voy a dar la vida, por usted lo voy a entregar todo. Pedro tenía pasión por las cosas de Dios. Pero resulta que cuando arrestan a Jesús, dice que Pedro va con otro discípulo, y ese discípulo tenía como la rosca ya en el concilio donde estaban llevando a Jesús. Y entonces llegó un momento en el que dejó a Pedro solo, porque Pedro no podía entrar, y ese otro hombre fue a mover influencias por allá para poder que Pedro entrara. Y resulta que cuando por fin hacen entrar a Pedro,
Ahí es el momento donde Pedro tenía que demostrar realmente lo que había dicho minutos atrás. Porque llegó el momento donde ya no estaba rodeado. Ya Pedro no estaba con sus amigos. Ya Pedro no estaba con los demás discípulos. Ya Pedro se encontraba solo. Y cuando estaba ahí en la puerta, llegan y le dicen: hey, vos sos de aquellos. No, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy de ese grupo. A Pedro se le había olvidado lo que las palabras habían dicho, y sus hechos empezaron a demostrar otra cosa. Él había dicho: yo me hago matar, pero le dio miedo. Y sabía que si él decía que era de ellos, también lo iban a coger. Y él se llenó de miedo ahí donde estaba. Y llegó un momento donde Pedro tenía frío. Y por allá estaba un grupo calentándose. Y Pedro, por juntarse con los que no tenía que juntarse, alejándose de los que le hacían la buena influencia, y se empezó a juntar, a calentar con otra gente. Ya no estaban sus amigos. Y cuando llegó allá a buscar el calorcito donde no tenía que buscarlo, vuelven y le dicen: hey, tú te pareces a ellos, tú pareces de ellos. No, yo no soy de ahí. Yo no soy de esos. El otro se levantó y le dijo: hey, yo te vi cuando sacaste la espada. Yo te vi, estabas allá. No soy yo. No soy yo. E inmediatamente el gallo cantó. Dice la historia que el gallo ese no es el gallo que conocemos habitualmente, sino que era como una especie, un pavo creo que era. Y cantaba alrededor de aproximadamente 2 horas, cada 2 horas. Es decir, Pedro en cuestión de 2 horas negó a Jesús 3 veces, cuando sus palabras minutos atrás habían dicho: por ti yo doy la vida, por ti yo me hago matar. Claro, cuando estaba con los demás, Pedro siempre era el primero. Cuando estaba con los demás, Pedro siempre demostraba su pasión. Pero cuando se quedó solo, no fue capaz de afirmar con sus hechos lo que estaba diciendo, lo que sus palabras decían. Jesús siguió ahí en lo que estaba allá. Lo estaban arrestando, lo estaban maltratando, y Pedro por allá, cuando tenía que demostrar su amor verdadero, cuando tenía que demostrar el amor que decía tener por las cosas de Dios, Pedro lo estaba negando todo. Había tirado al piso, a la basura, todo lo que había hecho, todo lo que había demostrado. Y sabe algo, hoy en ese tiempo habemos muchos que vivimos como Pedro. Y eso es lo que a mí me ha enseñado la pandemia. Porque antes de que pasara todo esto, estábamos viviendo en un momento de emocionalismo, en un momento rutinario, donde solamente buscábamos a Dios en los momentos, en los eventos, en los momentos especiales, en las programaciones especiales. Solamente el domingo, solamente cada mes que hay tarde de alabanza, solamente en el campamento. Estábamos viviendo ese emocionalismo. Muchos que venían aquí al templo y decían: Señor, yo te amo, Señor, yo lo doy todo por ti. Muchos decían: Señor, yo me despojo de todo lo que sea por demostrar mi amor por ti. Pero llegó un momento en el que tenía que demostrar ese amor verdadero. Y con sus hechos demostramos todo lo contrario. Porque cuando estábamos en casa empezamos a decir: no es lo mismo aquí. Cuando nos encerramos, nos olvidamos de todos los eventos, nos olvidamos de todo lo que habíamos vivido, y empezamos a negarle. Silenciosamente lo empezamos a negar. Nos conectamos así a través del Zoom, a través del Facebook, pero ya nos desconcentramos con cualquier cosa por ahí. Nuestros hechos empezaron a demostrar
si realmente somos o no somos de Cristo. Muchos se levantaban diciendo: Señor, yo lo doy todo. Y veníamos aquí, estábamos en la banca y gritábamos y nos desgarrábamos el alma, y por demostrarle a los demás: hágale, Señor, que yo te amo, Señor, y cantábamos con el alma. Pero cuando estábamos allá en el colegio, en la universidad, cuando estábamos en el trabajo, muchos nos olvidábamos de eso. Y así como Pedro, nos olvidamos de lo que éramos por juntarnos donde no teníamos que juntarnos, por buscar calor donde no había que buscar. Y empezamos a tirar todo lo que Dios nos había dado y lo tiramos a la basura. Pero así como Pedro con sus hechos mostró todo lo contrario, aquí hay otra historia también, que con sus hechos confirmaron lo que una vez dijo, pero lo demostró solamente con hechos. Ese personaje que ahí en ese momento, mientras le decía a Pedro: Pedro, tú me vas a negar, Jesús estaba pensando en Pedro. Ya Jesús tenía todo organizado, ya él tenía todo cuadrado. Él ya tenía su amor, él ya tenía el amor de Dios, era tan grande y ya sabía lo que iba a pasar, y aún así él no renunció. Y él mismo llega y se levanta y dice: no es sino yo hablar y más de una docena de legiones de ángeles vienen y me buscan y me sacan de todo eso, y se acabó. Pero el amor de Dios era tan grande que aún pudiendo no lo quiso hacer, y él no renunció. Era tanto el amor de él que cuando llegó Judas, él dijo: ahí viene el que me va a traicionar. Y cuando llegó no lo señaló, sino que le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y empieza la historia donde Dios con sus hechos empieza a demostrar lo que había dicho. Lo empezaron a maltratar, lo empezaron a vituperar, lo escupían, lo trataban mal, lo azotaban, lo golpeaban, lo bofeteaban. Todo el mundo se burlaba de él, pero él en silencio, sin decir nada, empezó a demostrar que su amor por ti, que su amor por mí era real, que el amor que él tenía por nosotros era verdadero, y que no como Pedro, que solamente lo dijo, él también lo demostró. Se lo empiezan por allá a rotar, y Jesús en silencio recibiendo el maltrato. Era solamente hablar y ya todo se acababa, el sufrimiento. Jesús con miedo, Jesús agobiado, pero mientras recibía cada azote, mientras recibía cada bofeteada, él pensaba en esa generación por allá en el siglo XXI. Él pensaba en ti, él pensaba en nosotros. Mientras estaba siendo golpeado, él seguía diciendo: no puedo renunciar porque ellos no van a poder pagarme. Eso solamente lo puedo pagar yo así. Mientras él recibía cada azote, estaba pensando en ti. Él hacía todo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no solamente lo dejó en palabras, sino que lo trajo a los hechos. Enmudeció y no abrió su boca, porque a él no le valía estar diciendo y diciendo. Él
tenía que demostrarnos a nosotros que las palabras dicen más que el silencio, que los hechos dicen más que el silencio. Él nos estaba demostrando a nosotros que no solamente es hablar, sino demostrar. Él ahí con el madero, cayéndose, Él ahí seguía pensando en nosotros. Porque con sus hechos Él estaba demostrando que el amor de Él era verdadero. Y después de que pasó todo eso, seguía siendo tan grande el amor de Él, que otra vez volvió a donde Pedro, el que lo había negado, el que había tirado todas sus experiencias a la basura. Después de que Jesús resucita, vuelve y se aparece por allá a sus discípulos. Y cuando Pedro se da cuenta que Jesús estaba por ahí, Pedro se trataba de esconder. Dice que con sola la mirada, solo lo miró, y ya Pedro estaba llorando. ¿Cómo lo habría mirado Jesús? ¿Qué habría visto Pedro en esa mirada? Tanto amor, tanta inocencia. Y aún así Él estaba ahí. Y a pesar de que Pedro le había negado, Jesús vino y lo buscó. Jesús fue donde Él. Y Jesús llega y le dice: Simón. No le dijo Pedro, le dijo Simón. ¿Y sabe por qué le decía Simón? Porque le estaba recordando de dónde lo había sacado. Le estaba recordando lo que había hecho con él antes. Le estaba recordando lo que él era y a donde Dios lo había puesto. Simón, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Entonces sírveme. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces sírveme. Demuéstremelo. Demuéstremelo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te negué, tú sabes que te fallé, pero tú sabes que te amo. Entonces demuéstramelo, sírveme. Muchos dicen en ese tiempo, esos jóvenes de hoy son solamente emocionalistas. Solamente viven de eventos. Solamente viven de aquello. Pero yo quiero decirle a alguien en esta hora que no solamente vivimos de emociones pasajeras, sino de emociones eternas. Que nosotros no estamos aquí experimentando algo momentáneo, porque lo que nosotros estamos anhelando va más allá de la muerte. Que aunque muchos se levanten y digan: los jóvenes de hoy no son los mismos de antes, los jóvenes de hoy no son iguales, es verdad, no somos lo mismo. Porque Jesús dijo que para ese tiempo la gloria postrera, que la gloria de ese tiempo iba a ser mayor. Que se iban a levantar una generación que no le iba a importar el encierro de la pandemia, que con sus hechos iba a demostrar que a través de las redes se podía demostrar el amor por Cristo. Y en esta hora yo quiero decirle a alguien que a pesar de que a nosotros nos menosprecian, a pesar de que nos tengan por poco, en este tiempo Dios está diciéndole a alguien: no temas, porque yo sigo confiando en ti. Ahora
ahora quiero preguntarle a alguien que está ahí en su casa. Y usted se va a responder ahí con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo que le amaba? Pero no de dientes para afuera, sino del alma. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a él realmente le amaba? ¿Cuántas veces le has negado con tus hechos? ¿Qué tanto le has demostrado su amor en lo que va de este año? Que nos hemos propuesto tantas cosas, que dijimos este año sí hago esto. Es momento de que no se quede solamente en palabras para todos aquellos que se han propuesto en su corazón buscar más de Dios en este año. No somos una generación que está apagada, que está muerta, no. Por lo contrario, Dios está resucitando una generación en ese tiempo. Está levantando una generación que, a pesar de que tiene errores como Pedro, que a pesar de que falló, que a pesar de que se equivoca, Dios no lo ha desertado, Dios todavía lo sigue teniendo en cuenta, que Dios todavía tiene algo con él, que lo que tenía guardado todavía lo tiene reservado, que no se ha olvidado de lo que un día le dijo: hey, yo te voy a usar, yo te voy a hacer pescador de hombres, le dijo el Señor. Y Jesús no se había olvidado de eso, a pesar de que Pedro lo negó. Jesús no se olvidó de su promesa con él. Si Jesús te dijo a ti que te va a usar, yo sigo confiando en que sus palabras son eternas, de que sus palabras no pasan. Si Él lo dijo, va a pasar. Si Jesús dijo que iba a hacer algo contigo en este tiempo, Él lo va a hacer. Y yo quiero orar por alguien que está ahí en su casa. Quiero que usted se meta en la cabeza lo que pasó con Pedro después de eso, a pesar de que lo había negado. Quedó marcado en la historia como un personaje que solamente con las sombras sanaba enfermos. Ese personaje que después de que entendió que Dios sí le demostró con hechos que su amor era verdadero. Cuando él entendió eso, se apasionó tanto por las cosas de Dios que cuando él se levantaba en un lugar, se convertía en miles con lo que él hablaba. Cayó una unción sobre Pedro, que hoy en día no se ha visto algo como lo que era Pedro. Pero hoy yo quiero decirle algo en esta hora. ¿Qué tiene Pedro que no tengamos nosotros? Así como Pedro se equivocó, nosotros nos hemos equivocado. Pero así como Jesús buscó a Pedro para levantarle, Jesús en esta hora está yendo al hogar de alguien para levantarle y decirle: hey, lo que te había prometido todavía lo tengo reservado para ti. Todavía está separada esa gloria. Todavía estás reservado de eso que te iba a dar. Todos estamos preocupados. ¿Será que nos vamos a encerrar nuevamente? Encerrados o no, desde las casas, en las universidades, en los lugares donde estemos, en ese tiempo Dios va a empezar a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. En ese año yo quiero declarar que Dios va a levantar una generación de poder, una generación revestida de gloria, una generación que no vive solamente de momentos, sino que una generación que se apasione por las cosas de Dios realmente. Esa es la generación que Dios ha elegido para este tiempo. Somos nosotros los que Dios escogió para esta hora.
Él dijo: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros. No estamos aquí porque quisimos, sino porque a Él le plació. Es hora de que alguien se levante en esta noche y diga: yo voy a empezar a demostrar que lo que dije ese día, la dominical, era verdadero. Que eso que dije un día en el altar era real. Que esas lágrimas que derramé un día en el templo no fueron solamente de momento. Y voy a traer la gloria a casa, porque yo le amo. Esté en estas 4 paredes, esté en la universidad, esté en el trabajo, en todo lugar. Y yo le voy a invitar para que ahí donde usted está se conecte